Estás meditando mal, y lo sé porque probablemente sientes algo extraño después de cada sesión. Una inquietud, una sensación de que algo importante ha sido ignorado. Sé cómo te sientes. Sigues todos los protocolos, 10 minutos por la mañana, aplicaciones guiadas, técnicas de respiración científicamente probadas. Andrew Huberman, en tu lista de reproducción, un experto en meditación susurrando en tu oído. Y aún así, algo falta. Pero lo que te voy a revelar ahora sonará a herejía para cualquier gurú del bienestar moderno. Carl Jung, el hombre que cartografió el inconsciente humano, descubrió hace casi 100 años que la meditación puede ser una escapada sofisticada, pero al fin y al cabo, una fuga. Y antes de que pienses que estoy atacando a la neurociencia, déjame contarte una historia que cambiará por completo cómo ves esta práctica ancestral. Zúrich, 1913. Jung acaba de romper definitivamente con Freud. Está pasando por una crisis existencial devastadora, pesadillas apocalípticas, visiones perturbadoras. El hombre que ayudó a definir la psicología moderna está, literalmente, enloqueciendo. ¿Y sabes lo que hizo? No meditó para calmarse. No respiró profundamente para regular su sistema nervioso. Hizo lo contrario. Se zambulló directo en el caos. Jung comenzó un experimento radical que llamó confrontación con el inconsciente. En lugar de meditar para encontrar paz, meditó para encontrar la guerra interna, diálogo con partes de sí mismo que ni siquiera sabía que existían. Ahora, pausa por un segundo. Imagina si te dijera que este método no solo curó la crisis de Jung, sino que también se convirtió en la base de toda la terapia junguiana moderna. E imagina si te dijera que existe una razón científica para que esto funcione, mejor que cualquier aplicación de meditación. ¿Has notado cómo después de una sesión perfecta de atención plena te sientes vacío, calmado? Sí, pero también un poco desconectado, como si hubieras puesto tu personalidad en modo silencio. Esto no es casualidad. La meditación moderna, especialmente la que está de moda en las redes sociales, ha sido optimizada para una cosa: aquietar la mente, reducir la actividad neural, bajar el cortisol, aumentar el GABA, y funciona durante unas horas hasta que la vida real vuelve a llamar a tu puerta. Jung percibió algo que la neurociencia apenas está comenzando a comprender ahora. El problema no es tener una mente agitada. El problema es no saber por qué está, agitada. El problema es tratar los síntomas en lugar de las causas. Déjame explicarte la diferencia fundamental. Cuando Huberman te enseña meditación, te está enseñando a regular, a activar el sistema nervioso parasimpático, a reducir la inflamación, a optimizar las ondas cerebrales. Es meditación como ingeniería inversa del cerebro. Cuando Jung desarrolló su técnica, te estaba enseñando a dialogar, no con tu cerebro, con tu inconsciente, con partes de ti que tienen cosas importantes que decir. Imagina la diferencia entre tomar un analgésico para el dolor de cabeza y descubrir que necesitas gafas. Ambos funcionan, pero solo uno resuelve el problema real. La técnica junguiana que quiero enseñarte hoy se llama imaginación activa. Y antes de que pienses que es algo esotérico o New Age, déjame mostrarte lo brutalmente práctica que es. ¿Conoces esa voz en tu cabeza que critica todo lo que haces? ¿Ese monólogo interno constante que te sabotea? La meditación tradicional te enseña a ignorar esa voz. La imaginación activa te enseña a conversar con ella. Y aquí está el giro inesperado que nadie te cuenta. Esa voz no eres tú.
Es un complejo autónomo en tu psiquismo, un fragmento de tu personalidad que ha desarrollado vida propia. Jung llamaba a esto complejo. Freud lo llamaba represión. La neurociencia moderna lo llama red neuronal por defecto. Pero el nombre no importa. Lo que importa es que estas voces internas tienen una agenda propia y no se van solo porque hayas respirado profundamente 10 veces. Ahora, antes de mostrarte exactamente cómo practicar la imaginación activa, necesito contarte por qué Jung estaba en lo cierto y por qué esto cambió no solo su vida, sino la de millones de personas desde entonces. Cuando Jung comenzó a dialogar con sus complejos internos en lugar de intentar silenciarlos, algo extraordinario sucedió. Dejaron de trabajar contra él y comenzaron a trabajar con él. Piensa en la última vez que te autosaboteaste. Puede haber sido procrastinación, puede haber sido autosabotaje en las relaciones, puede haber sido miedo a tomar una decisión importante. Probablemente intentaste disciplinarte, o pensar positivamente, o meditar para encontrar claridad, y funcionó. Temporalmente, Jung descubrió que estas partes problemáticas de nosotros mismos no son enemigos a ser derrotados, son aliados mal comprendidos. Tienen información a la que nuestra mente consciente no tiene acceso. La parte que procrastina puede que te esté protegiendo de un perfeccionismo destructor. La parte que sabotea las relaciones puede que esté guardando traumas que necesitan ser procesados. La parte que tiene miedo a las decisiones puede que esté viendo riesgos reales que estás ignorando por optimismo forzado. Pero para acceder a esta información, no puedes tratar estas partes como problemas que deben ser resueltos. Necesitas tratarlas como personas que deben ser comprendidas. Y eso es exactamente lo que hace la imaginación activa. Ahora sé lo que estás pensando. Esto parece muy abstracto. ¿Cómo se compara esto con algo concreto como las técnicas de respiración de Huberman? Déjame darte un ejemplo real. Uno de los pacientes de Jung era un empresario que sufría ataques de ansiedad cada vez que tenía que hablar en público. Había intentado de todo: técnicas de respiración, visualización positiva, betabloqueantes. Nada funcionaba permanentemente. Jung le pidió que hiciera algo extraño. En lugar de intentar calmarse antes de las presentaciones, debería conversar con su ansiedad, darle una forma visual, preguntarle qué quería decir. El hombre imaginó su ansiedad como un niño asustado de 7 años. Y entonces Jung hizo la pregunta que lo cambió todo. Pregúntale al niño de qué tiene miedo. La respuesta fue sorprendente. El niño no tenía miedo de hablar mal. Tenía miedo de hablar demasiado bien, de destacar, de llamar la atención, de ser diferente a su padre, que siempre fue una persona sencilla y humilde. En una única sesión de imaginación activa, ese hombre descubrió que su ansiedad no era un defecto neural, era un conflicto de lealtad familiar inconsciente. Ninguna técnica de respiración podría resolver eso, pero una conversación honesta con una parte de sí mismo lo resolvió en semanas. Y esa es la diferencia fundamental entre el enfoque moderno y el enfoque junguiano. La meditación moderna te trata como una máquina que necesita mantenimiento. La imaginación activa te trata como un ecosistema que necesita diálogo interno. La meditación moderna te enseña a controlar. La imaginación activa te enseña a comprender. La meditación moderna promete paz. La imaginación activa promete plenitud. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre los métodos junguianos. No son más difíciles que la meditación tradicional. De hecho, para muchas personas son más naturales, porque en el fondo, en lo más profundo,
Ya conversas con voces internas todo el tiempo. Jung solo sistematizó el proceso y lo convirtió en terapéutico en vez de neurótico. La diferencia es que ahora, en lugar de que esas conversaciones sucedan de forma caótica y autodestructiva, van a ocurrir de forma estructurada y transformadora. Piensa cuántas veces al día te encuentras en diálogos internos. Debería haber hablado diferente. ¿Por qué siempre hago esto? ¿Les habré caído bien? Todos esos son diálogos complejos, con partes fragmentadas de tu personalidad. Jung se dio cuenta de que si vas a conversar con ellas de todos modos, mejor hacerlo a propósito. Y aquí está el secreto que diferencia a los aficionados de los maestros en la imaginación activa. No se trata de fantasear o crear personajes imaginarios. Se trata de dar forma visual a patrones psicológicos que ya existen en ti. Esa voz crítica tiene una apariencia, un tono, una edad probable, una historia. Esa parte ansiosa vive en un lugar específico de tu cuerpo. Tiene una textura, una temperatura. Esa parte valiente que rara vez aparece está ahí, esperando ser reconocida y fortalecida. Jung descubrió que cuando le das forma concreta a esos aspectos abstractos de ti mismo, algo mágico sucede. Dejan de ser fuerzas misteriosas que te controlan y se convierten en colaboradores que puedes comprender. Pero hay un truco, y ese truco es lo que separa a la imaginación activa de todas esas técnicas modernas de visualización. Jung insistía en que no debes controlar lo que aparece en esas conversaciones internas. Debes sorprenderte. Si ya sabes lo que tu ansiedad te va a decir, no estás haciendo imaginación activa, estás haciendo terapia cognitiva disfrazada. Si puedes prever cómo va a terminar la conversación, todavía estás en control. Y el control es exactamente lo que necesita ser suspendido para que el inconsciente se manifieste. Esto es aterrador para la mente moderna. Hemos sido entrenados para estar siempre en control, para tener metas claras, para optimizar resultados. Pero Jung descubrió que las partes más valiosas de nosotros mismos solo aparecen cuando suspendemos la necesidad de controlar el proceso. Y aquí está por qué esto funciona mejor que cualquier aplicación de meditación. Cuando meditas para calmarte, te estás imponiendo un estado artificial sobre tu sistema nervioso. Es como tomar un analgésico. Funciona, pero es temporal. Cuando practicas imaginación activa, estás colaborando con la sabiduría natural de tu inconsciente. Es como hacer fisioterapia. El alivio es permanente porque el cuerpo aprendió a curarse. Pero déjame ser brutalmente honesto contigo. Esta técnica no es para todo el mundo. Si quieres resultados rápidos y superficiales, quédate con Headspace. Si tienes miedo de descubrir cosas sobre ti mismo que puedan incomodarte, quédate con las técnicas de respiración de Huberman. Si prefieres tratar síntomas a investigar causas, la neuromodulación moderna te servirá perfectamente. Pero si sospechas que tienes capacidades internas que aún no han sido descubiertas, si sientes que estás viviendo una versión reducida de quien podrías ser, si quieres acceder a tipos de sabiduría que no provienen de libros o podcasts, entonces la imaginación activa puede ser exactamente lo que estás buscando sin saberlo. Y ahora que entiendes la diferencia filosófica fundamental entre estos enfoques, es hora de que te muestre exactamente cómo practicar esto, porque la teoría es interesante, pero la transformación ocurre en la práctica. Y lo que te voy a enseñar en los próximos minutos es un protocolo que Jung tardó décadas en desarrollar, probado en miles de pacientes y que puedes comenzar a usar hoy mismo.
Pero antes, necesito hacerte una pregunta que determinará cómo abordarás esta práctica. ¿Estás listo para descubrir partes de ti mismo que pueden ser incómodas de conocer? Porque esta pregunta no es retórica. Jung descubrió que la imaginación activa solo funciona cuando aceptas que puede que no te guste todo lo que vas a encontrar ahí dentro. Pero aquí está la ironía. Las partes de nosotros mismos que más evitamos son exactamente las que portan los regalos más valiosos. Entonces, comencemos con el protocolo básico, y te lo enseñaré de la misma manera que Jung enseñaba a sus pacientes hace 100 años, sin aplicaciones, sin cronómetro, sin música ambiental. Primera regla de la imaginación activa: elige un problema real, no algo abstracto como quiero ser más feliz. Algo específico que te incomode regularmente. Puede ser la procrastinación, puede ser la ira, puede ser la inseguridad en las relaciones, puede ser el miedo a tomar decisiones importantes. La única exigencia es que sea algo que te afecte en la vida real, porque los complejos psicológicos solo se manifiestan cuando hay energía emocional real involucrada. Segunda regla: encuentra un lugar donde puedas estar. Solo por al menos 30 minutos sin interrupciones. Jung hacía esto en su oficina en Zúrich. Tú puedes hacerlo en tu habitación, en tu cuarto, hasta en el coche estacionado. Lo importante es que sea un espacio donde te sientas seguro para parecer loco, porque vas a conversar en voz alta con partes de ti mismo. Tercera regla, y esta es crucial: suspende el juicio. Todo lo que aparezca en tu imaginación es válido, por más extraño, infantil o inesperado que sea. Jung descubrió que el inconsciente habla a través de símbolos, no de conceptos racionales. Si tu ansiedad aparece como un monstruo morado de 3 cabezas, no intentes corregirlo para que sea algo más sensato. Ahora, el protocolo paso a paso. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos, pero no entres en modo meditativo tradicional. Mantén una conciencia alerta, como si estuvieras a punto de tener una conversación importante. Trae el problema específico a la mente. No lo analices. Simplemente siente dónde reside en tu cuerpo. La procrastinación, por ejemplo, puede aparecer como un peso en el estómago. La ira puede ser calor en el pecho. La inseguridad puede ser una opresión en la garganta. Ahora viene la parte que separa esto de cualquier cosa que hayas hecho antes. Pregúntale a esa sensación: ¿cómo quieres aparecer ante mí? Y entonces espera, sin forzar, sin inventar. Solo observa qué imagen surge naturalmente. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser algo completamente abstracto. Uno de los pacientes de Jung veía su depresión como un pozo profundo y oscuro. Otro veía su ira como un león herido. Una mujer veía su inseguridad como una niña de 5 años escondida detrás de un árbol. Lo importante es que no elijas conscientemente. Deja que la imagen aparezca, y aquí es donde se pone interesante. Cuando la imagen se estabilice, comenzarás una conversación real con ella. No visualización, no afirmación positiva. Conversación. Hablas en voz alta, como si estuvieras charlando con una persona real en la sala, y luego escuchas la respuesta. Y sí, la respuesta llegará. Quizás no inmediatamente, quizás no de la forma que esperas, pero llegará. Jung llamaba a esto función trascendente, la capacidad de la psique para crear un diálogo entre las partes conscientes e inconscientes de nosotros mismos. Déjame darte un ejemplo real de cómo funciona esto. Conocí a una mujer que sufría de ansiedad social durante años. Había probado la terapia cognitiva, la medicación, las
Técnicas de respiración de Huberman. Nada funcionaba permanentemente. En su primera sesión de imaginación activa, vio su ansiedad como un niño de 8 años temblando de frío, cuando preguntó, ¿de qué tienes miedo? El niño respondió, a que descubran que no sé lo que estoy haciendo. Conversando más, descubrió que este niño había aparecido por primera vez cuando era niña y sus padres se divorciaron. Estaba intentando protegerla de más rechazo. En lugar de luchar contra la ansiedad, comenzó a conversar con este niño antes de las situaciones sociales, agradecerle por la protección, explicarle que ahora era adulta y podía cuidarse. En 6 semanas, la ansiedad social había prácticamente desaparecido, no porque fuera suprimida, sino porque fue comprendida e integrada. Esa es la diferencia entre tratar síntomas y curar causas. Pero hay un giro inesperado en el proceso del que necesito advertirte. A veces, las partes de nosotros mismos que aparecen en la imaginación activa no quieren colaborar inmediatamente. Pueden estar enojadas, heridas, desconfiadas. Jung descubrió que esto es normal e incluso saludable. Estas partes fueron ignoradas o reprimidas durante mucho tiempo. Es natural que tengan una resistencia inicial. La clave es tratar estas partes con el mismo respeto que tratarías a una persona real que está pasando por dificultades. No forzarías a un niño asustado a hablar. Primero, crearías seguridad. No discutirías con alguien que está enojado. Primero, escucharías. Jung solía decir, lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Y esto nos lleva al nivel más avanzado de la imaginación activa. Después de que aprendes a dialogar con complejos individuales, puedes comenzar a facilitar conversaciones entre diferentes partes de ti mismo. Por ejemplo, puedes pedirle a la parte ansiosa que converse directamente con la parte valiente, o a la parte crítica que converse con la parte compasiva. Jung descubrió que cuando las partes fragmentadas de nosotros mismos comienzan a comunicarse entre sí, algo extraordinario sucede. Dejan de trabajar en conflicto y comienzan a trabajar en sinergia. Y aquí hay una idea que puede cambiar completamente cómo ves los problemas psicológicos. La mayoría de nuestros sufrimientos no provienen de tener emociones malas, vienen de tener partes de nosotros mismos que no se comunican. La parte que quiere seguridad peleando con la parte que quiere crecimiento. La parte que quiere agradar peleando con la parte que quiere autenticidad. La parte que quiere control peleando con la parte que quiere espontaneidad. Cuando estas partes aprenden a conversar, los conflictos internos comienzan a resolverse naturalmente. Pero déjame ser claro sobre algo. Este proceso no siempre es cómodo. Jung solía advertir a sus pacientes, la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. A veces, los complejos con los que vas a conversar te mostrarán dolores que preferiste evitar, traumas no procesados, sueños y abandonados, partes de ti que fueron sacrificadas para agradar a otras personas. Y esa es exactamente la razón por la que la imaginación activa funciona mejor que las técnicas superficiales de bienestar. No promete que te sentirás mejor rápidamente. Promete que te sentirás más completo permanentemente. Y la completitud incluye dolor, incluye rabia, incluye tristeza, incluye todas las emociones que nuestra cultura intenta medicar o meditar para alejar. Pero también incluye capacidades que ni siquiera sabías que tenías. Déjame contarte una historia que ilustrará esto perfectamente. Jung trató a un artista que había perdido completamente la inspiración. No podía crear nada durante 2 años. Estaba considerando abandonar el arte. En la imaginación activa,
Este hombre encontró una figura que se presentó como el crítico. Era un hombre mayor, severo, vestido de negro. El crítico dijo: todo lo que creas es mediocre, no tienes talento real. Deberías hacer algo más útil con la vida. Primer instinto del artista fue discutir, probar que el crítico estaba equivocado, pero Jung le enseñó a hacer algo diferente. Pregúntale al crítico cuándo apareció en tu vida. La respuesta fue sorprendente. El crítico tenía la voz del profesor de arte de la escuela secundaria, que había humillado al artista públicamente a los 15 años. Pero aquí está lo que es fascinante. Cuando el artista conversó más profundamente con esta figura, descubrió algo inesperado. Debajo de la crítica destructiva, había un perfeccionista que genuinamente se preocupaba por la calidad del arte, que no quería que el artista se conformara con la mediocridad. A través de varias sesiones de imaginación activa, el crítico se transformó en un colaborador interno. En lugar de paralizar el proceso creativo, comenzó a refinarlo. El artista volvió a crear, pero ahora su arte tenía una profundidad que no existía antes, porque había integrado una parte de sí mismo que antes solo causaba sufrimiento. Y ese es el poder transformador de la imaginación activa. No elimina partes problemáticas de nosotros mismos, las transforma en aliados. Pero hay un aspecto de esta práctica que Jung consideraba más importante que todos los demás. La imaginación activa te conecta con lo que él llamaba función trascendente, la capacidad natural de la psique para curarse y desarrollarse. Cada vez que facilitas una conversación interna genuina, estás fortaleciendo esa capacidad. Es como ejercitar un músculo. Cuanto más practicas, más fácil se vuelve acceder a tu propia sabiduría interna. Y aquí hay algo que te impactará. Jung creía que la imaginación activa era más eficaz que la terapia tradicional para muchos problemas. Porque en terapia dependes de la interpretación de otra persona. En la imaginación activa, accedes directamente a tu propia capacidad de insight. Jung decía: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y despertar, en este contexto, significa percibir que tienes recursos internos que nunca imaginaste tener, pero hay una dimensión de la imaginación activa que aún no he mencionado, y esta puede ser la más importante de todas. Jung descubrió que, al practicar esto regularmente, se deja de sentir como víctima de las propias emociones, porque ahora se sabe que toda emoción negativa es en realidad una parte de uno mismo intentando comunicar algo importante. La rabia puede ser una parte de uno defendiendo límites que han sido violados. La tristeza puede ser una parte procesando pérdidas que necesitan ser lloradas. El miedo puede ser una parte alertando sobre riesgos reales que necesitan ser considerados. Cuando se aprende el lenguaje de estas emociones, a través de la imaginación activa, se deja de luchar contra ellas y se comienza a colaborar con ellas. Y esto representa un cambio de paradigma completamente diferente a todo lo que se ha aprendido sobre inteligencia emocional o regulación emocional. No se trata de controlar las emociones, se trata de comprenderlas tan profundamente que naturalmente se equilibran. Jung llamaba a esto individuación, el proceso de convertirse en quien realmente se es, en vez de quien se cree que se debería ser. Y aquí llegamos al punto que diferencia completamente la aproximación junguana de todas las técnicas modernas de desarrollo personal. La imaginación activa no promete transformar en una versión mejor de sí mismo. Promete revelar versiones de uno mismo que ya existen, pero están ocultas.
coraje que no se sabía que se tenía, creatividad que estaba bloqueada por miedo al juicio, sabiduría que estaba escondida tras las dudas y quizás, lo más importante, una sensación de plenitud que no depende de circunstancias externas, porque cuando se aprende a dialogar internamente, nunca más se siente verdaderamente solo. Ahora, antes de dar las últimas orientaciones prácticas, debo hacer una advertencia. La imaginación activa puede crear adicción, no de forma destructiva, sino expansiva. Una vez que se descubre que se tiene una sabiduría interna accesible en cualquier momento, es difícil volver a depender solo de consejos externos. Una vez que se aprende a transformar conflictos internos en colaboraciones, es difícil volver a sentirse víctima de los propios sentimientos. Una vez que se descubren partes de sí mismo que son genuinamente fascinantes de conocer, es difícil volver a encontrar la vida aburrida. Jung solía decir que la neurosis era sufrimiento que aún no ha encontrado su sentido. La imaginación activa es el proceso de encontrar sentido en el sufrimiento, y cuando el sufrimiento encuentra sentido, se transforma en sabiduría. Así que aquí está mi reto para ustedes. Durante los próximos 7 días, practiquen imaginación activa con un problema específico que les inquiete, no con la expectativa de resolver el problema rápidamente, sino con la curiosidad de descubrir qué está intentando enseñarles ese problema. Denle forma visual, conversen con él, escuchen lo que tiene que decir y observen si, al final de una semana, su relación con ese problema ha cambiado. No necesariamente la intensidad, quizás la cualidad. Jung descubrió que cuando los problemas psicológicos son verdaderamente comprendidos, a menudo se resuelven por sí solos, no porque hayan sido eliminados, sino porque han sido integrados. Y la integración es exactamente lo opuesto a lo que nuestra cultura nos enseña sobre los problemas psicológicos. Nuestra cultura dice, libérate del problema. Jung decía, aprende del problema hasta que se transforme en solución. Y quizás esa sea la diferencia más importante entre meditar como Huberman y meditar como Jung. Huberman te enseña a optimizar lo que ya eres. Jung te enseña a descubrir quién eres realmente. Ambas aproximaciones tienen valor, pero solo una te conecta con capacidades que ni siquiera sabías que existían en ti. Y al final de cuentas, quizás esta sea la única pregunta que realmente importa. ¿Quieres pasar la vida gestionando síntomas o descubriendo posibilidades? La elección es tuya, siempre lo ha sido. Jung solo te dio una herramienta para elegir con más conciencia, y esa herramienta está disponible ahora, sin aplicaciones, sin protocolos complejos, sin dependencia de gurús externos. Solo tú, conversando contigo mismo, de la forma en que siempre debería haber sido. Quizás la meditación verdadera nunca haya sido silenciar la mente. Quizás siempre haya sido enseñar a diferentes partes de la mente a conversar entre sí. Y quizás, solo quizás, cuando esa conversación finalmente comience, descubras que nunca necesitaste ser reparado, solo necesitabas ser comprendido por ti mismo. Finalmente,